Hola, muy buenas tardes chicos. Vamos a empezar con este ejercicio. La reacción en fase líquida A más B produce C si una velocidad elemental y tiene lugar en un CCTR de 1 metro cúbico, el cual el flujo volumétrico es de 0,5 metros cúbicos por minuto y la concentración de entrada es de 1 molar. Cuando la reacción se realiza de forma isotérmica a 30 Kelvin, a 30 grados Kelvin, con una alimentación equimolar de A y B, la conversión es del 20%. Cuando la reacción se efectúa de forma diabática, la temperatura de salida es de 350 Kelvin y la conversión es de 40%. Las capacidades caloríficas de A, B y C son de 25 y 35 y 60 kJ Kelvin respectivamente. Se propone agregar un segundo reactor CCTR del mismo tamaño en serie a la sede del primero. Hay un intercambiador de calor unido al segundo CCTR con un UA de 4 kJ minutos Kelvin y el líquido enfriador entra y sale del reactor a la misma temperatura, que es de 350 Kelvin. Dice, ¿cuál es la velocidad de eliminación del calor necesaria? Como segunda pregunta dice, ¿cuál es la conversión de salida del segundo reactor? ¿Cuál sería la conversión si el segundo CCTR fuera reemplazado por un PFR de 1 metro cúbico con un UA de 10 kilomol metro cúbico por minuto por grado Kelvin con una temperatura A de 300 Kelvin? Entonces, estamos realizando el primer literal. Vamos a ponerle que este es A, B y C. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer literal. Entonces, para resolver este literal, lo primero que vamos a hacer es plantear el balance de energía. Entonces, se conoce que es calor menos trabajo menos X por la entalpía de reacción. La entalpía de reacción, no, esto no es esto. Entalpía de reacción más el delta Cp, delta Cp por la temperatura reactor menos la temperatura de referencia. ¿Ya? Esta es la reacción. Esta es la entalpía de reacción a la temperatura de referencia. ¿Ya? Y eso ya esto menos lo que es el flujo, la sumatoria, más la sumatoria de θ i por CPI. ¿Ya? Ah, ya, aquí me falta el calor dividido por el flujo molar inicial. Y en este caso también el flujo molar inicial. ¿Ya? Y todo esto igualará a 0. ¿Ya? Entonces, para simplificar valores, no tenemos, aquí se expresa el trabajo por el agitador. El delta Cp, aquí nos da que delta Cp, acuérdense, vamos a poner delta Cp es igual a la sumatoria de los Cp de los productos menos sumatoria de los Cp de los reactivos. ¿Bien? Entonces, si nosotros reemplazamos, tenemos que el delta Cp en este caso es igual a 60 menos 25 menos 35, eso da igual a 0. Entonces quedaría que el balance de energía, no, esto no es por acá. Aquí. El balance de energía para esta reacción y el reactor CCTR
quedaría que sería igual a el calor por el flujo, sobre el flujo molar inicial menos la conversión por la entalpía de reacción a la temperatura de referencia, ¿ya? Menos sumatoria de teta I por CPI. Y todo eso igualado a 0. Ahora, algo más. Me menciona que se tienen dos casos. Que cuando, la reacción ocurre de forma isotérmica se llega a 0.2, o sea, el 20% de la conversión es del 20%, y cuando la operación es adiabática se llega a una conversión del 40%. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no tenemos lo que es la entalpía, de reacción a la temperatura de referencia. Entonces, vamos a ocupar ese dato que dice que cuando es adiabático, cuando la reacción se da de forma adiabática, podemos reemplazar que Q se hace 0, entonces quedaría que menos X por la entalpía de reacción es igual a... Aquí tenemos... Ya. Menos entalpía y menos menos la conversión por la entalpía de reacción menos la sumatoria de la CPI es igual a 0. ¿Ya? Despejando aquí la entalpía de reacción, tenemos que, bueno, eso no quiero. Tenemos que la entalpía de reacción es igual a la sumatoria de los teta I por CPI sobre menos X. ¿Ya? Entonces, despejando los teta I, se tiene que, como me está diciendo que es equimolar, y se sabe que, bueno, para el flujo de A viene a ser 1. Y para el teta B, a ver, teta I B. Acuérdense que los teta I por CPI son solamente los reactivos. Entonces, teta I viene a ser, aquí está, teta B, perdón, viene a ser igual a 0.5 por el flujo total sobre 0.5 por el flujo total, porque es una alimentación equimolar, entonces eso nos da como resultado del teta B también es igual a 1. ¿Ya? Entonces quedaría que la entalpía de reacción es igual a, aquí me falta algo, ya, aquí me falta multiplicar los CPI por la temperatura. Temperatura menos temperatura inicial, aquí está, ahí está. La temperatura del reactor menos la temperatura a la que ingresa la alimentación. Eso me había olvidado colocarles. Déjenme ver esto acá un poco. Ya. Entonces aquí también me falta reemplazar, colocarles este valor. ¿Ya? Y todo esto por la temperatura. Ya. Entonces, reemplazando valores, se tiene que esto es igual a 25 más 35 kilojoule.
sobre mol. Kelvin. Y todo esto multiplicado por los Kelvin. Todo esto multiplicado cuando la operación es adiabática, me dice que la temperatura, creo que era 350. Si no estoy mal. Sí, es 350. ¿Bien? Temperatura del reactor es 350. Entonces quedaría que es 350 más tendrá que es 300 grados Kelvin. Todo eso dividido para menos 0.4. Me da como resultado que eso es, déjame simplificar, acá. Esto daría igual que déjame comprobar, son cuáles. Son 70 por 50 y por 0.4 es igual a menos 7500 kilojoule sobre mol. ¿Ya? Y ya. Con eso tenemos ya la entalpía de reacción. Pero la pregunta me preguntan cuál es la razón de calor para que el proceso se dé de forma isotérmica. Entonces, cuando el proceso es isotérmico, es decir, T es igual a T sub 0, entonces el balance de energía quedaría que queremos saber cuál es el calor necesario para que el proceso se dé de forma isotérmica. Entonces, el balance de energía quedaría que es calor sobre el flujo molar inicial de A menos la X por la entalpía de reacción a la temperatura de referencia, porque el delta Cp es 0. Si no fuera 0, tiene que ser la temperatura del reactor. Menos sumatoria de CPI por teta I, perdón, sí, sumatoria de CPI por teta I, y todo eso igual a 0. Si yo reemplazo, quedaría que para este proceso, cuando es adiabático, perdón, isotérmico, como es la temperatura del reactor es igual a la temperatura de entrada, esto se simplifica y quedaría que FQ menos la entalpía de reacción por la conversión es igual a 0. Despejando, quedaría que que el calor, la razón de calor para que el proceso sea isotérmico sería igual, que es F de A sub 0 por X por la entalpía de reacción. ¿Ya? Entonces, despejando, el flujo molar inicial se puede despejar como concentración inicial de A por el flujo volumétrico por X por, bueno, la entalpía de reacción, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, esta parte no. ¿Ya? Entonces, como dato daban que la concentración molar inicial era de 1 molar
Eso es equivalente a 1 mol por litro, pero si se dan cuenta, las unidades están cada metro cúbico. Entonces debemos hacer una conversión. Entonces tenemos que, serían 1000 moles por metro cúbico. ¿Ya? Eso uy, se bloqueó. Un ratito. Le aplasto una tecla de mi computadora y se bloquea. No sé cuál es esa tecla, ya la voy a averiguar. A ver qué mismo sucede con esa teclita. Mm, mm, ujú. Diagrama de marcar. Estoy por acá. Y membranas. Ujú. Sí, sí, más de ayer. Digamos. Bueno, disculpen, no sé por qué se me bloquea el. Libro. Ujú. No se salió, eso fue lo que pasó. Ay, se cerró la cuenta. Ay, a ver si con el más puedo. Más rápido. Mm, mm. A ver, disculparán. Ya creo que estamos. Sí. Ya, estamos aquí. Ya, como les iba diciendo, aquí está. Ya, entonces, nos daban. Uy, perdón. No. Es igual a la concentración de A inicial era 1000 mol metro cúbico. El flujo volumétrico es 0.5 mol, no, metro cúbico por minuto. Ojo, aquí el X que vamos a usar es cuando el proceso es isotérmico, porque queremos saber cuál es el calor que se necesita remover de la reacción para que sea isotérmico. Entonces la conversión aquí vendría a ser 0.2, porque cuando decía que cuando era el proceso isotérmico se lograba solo una conversión del 20%. Y la entropía de reacción, que era que nos salió
Menos 7500 7500 kilojoules sobre metro. ¿Ya? Simplificando unidades, nos quedaría que, quedaría que esto es mol con mol se va, metro cúbico con metro cúbico se va, y quedaría que eso es igual que el calor para que se necesita remover es de 500 por 1000. Vamos a poner 7500 joules, kilojoule por minuto. Ese es el calor necesario que se necesita remover. Dale menos. Porque es negativo, bueno, por prevalencia de energía, ustedes saben que cuando el sistema absorbe calor es positivo y cuando pierde calor es negativo. Entonces este es el calor que se necesitaría remover para lograr que el proceso sea isotérmico. ¿Ya? Ahora, en el literal B, indica que nos pide, voy a revisar de nuevo, que no me recuerdo muy bien. ¿Cuál es la conversión de salida del segundo reactor? Nos indica. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos en este caso, este era para el primer reactor, ojo, este era el cambio, este es el calor necesario para que el proceso se haga isotérmico. Ahora vamos con el segundo literal, que era B, que es cuando... ¿Ya? Cuando hay un intercambio de calor, o sea, nos están pidiendo la conversión con el segundo reactor, el cual tiene un intercambiador de calor. Bueno, y ahí ustedes saben que el balance de energía cambia, porque ahí hará una presencia de calor. Y el calor se expresa como UDA por la temperatura del flujo enfriador. Déjenme ver. Listo. Se dice UDA. El calor se expresa como UDA por la temperatura del flujo enfriador, menos T, que es la temperatura del reactor, sobre el flujo molar inicial. ¿Ya? Todo esto menos X2. Aquí en este caso viene a ser X2 porque estamos hablando del segundo reactor. X2 menos X1. Esta viene a ser la conversión en el segundo reactor. Por la entalpía de reacción de delta HRX menos sumatoria de theta I aquí, theta I por CPI y todo esto multiplicado por la temperatura del reactor menos la temperatura del flujo de entrada. ¿Ya? Ahora, ese es el balance de energía. Entonces, para saber también, me dan el volumen. Otra ecuación que se emplea aquí es el balance molar, que es el volumen 2, que viene a ser el volumen del segundo reactor, que es el mismo del reactor 1, en este caso un metro cúbico. Ustedes saben que la ecuación del balance molar para el CCTR es igual a flujo molar inicial de A por 1 menos por X2
X2 menos X1 y todo esto sobre la velocidad de reacción menos la velocidad de reacción, pero en el reactor 2. Entonces sería velocidad de reacción 2. ¿Ya? Y esto se puede expresar igual. Ustedes saben que la velocidad de reacción del 2 sería RA2. Sería igual acá por por la concentración de A por la concentración de B. Me dicen que es una reacción elemental y están participando los reactivos y cada uno está con este coeficiente estequiométrico 1, entonces queda así. Ahora, ustedes saben que estaba hablando de que son reactores, la reacción es en fase líquida y que por medio de estequiometría sea es igual a la concentración inicial de A por 1 menos X. Para el caso de B, sería concentración de B es igual a la concentración de A por θi menos X. Pero en este caso nosotros ya evaluamos θi y da el valor de 1, entonces quedaría igual. ¿Ya? Como el proceso es no isotérmico, que ya no estaba participando en intercambio del calor, ya no, el proceso dejó de ser isotérmico, K está en función de la temperatura. Entonces quedaría que K es igual a un K elevado por un exponente. Todo esto es activación sobre R. Es activación sobre R por 1 sobre T1 sobre T1, si es que esto es K, el valor que me da es K1. Menos 1 sobre T, que es la temperatura del reactor. ¿Ya? El problema aquí surge que no tenemos ni la energía de activación y tampoco tenemos lo que es el valor de las constantes cinéticas, pero podemos determinarlo por medio de los datos que nos dan en el ejercicio. Bueno, un ratito, déjenme marcar y vuelvo. Bueno, como les decía, de lo que es podemos obtener lo que es la energía de activación sobre R por medio de los valores que nos dan arriba. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque para el primer reactor me dice que hay dos formas. Hay una en la que se logra una conversión isotérmica y otra que se logra una conversión adiabática, son dos casos. Y por medio de esos dos casos los podemos relacionar y determinar otros valores. En este caso, sabemos que para el primer reactor es igual al flujo molar inicial por por X, X1, ya, sobre la velocidad de reacción 1, o sea, menos RA1. ¿Ya? Despejando la velocidad de reacción que da que el volumen es igual al flujo molar
inicial de A por X1, con X1, y esto es igual a K, una constante K, por la concentración molar inicial de A elevado al cuadrado por 1 menos X1, ese es X1, elevado al cuadrado. ¿Ya? Despejando lo que es la constante cinética, quedaría que K es igual al flujo molar inicial por la conversión en reactor 1 sobre el volumen del reactor por la concentración inicial elevada al cuadrado por 1 menos X1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos caso. Cuando es isotérmico, este sería K a 300 Kelvin es igual a 0.5 metro cúbico por minuto por la conversión que es 0.2 y todo esto dividido por el volumen que es 1 metro cúbico multiplicado por la concentración inicial que es 1000 mol por minuto y todo esto multiplicado por 1 menos 0.2 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Aquí lo que hice fue desglosar f a sub 0, que es el flujo volumétrico inicial por la concentración inicial, y se simplifica con uno de las concentraciones iniciales que está dividiendo, entonces queda el flujo volumétrico por x sobre el volumen por la concentración inicial por 1 menos x al cuadrado. Entonces, esto da como resultado un medio que era 1.5625 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre mol por minuto. ¿Ya? Ahora, en el caso de que para cuando es adiabático, cuando K está en la temperatura de 350 Kelvin, es igual a lo mismo. Bueno, no lo mismo. Solamente que en lugar de poner 0.2 es 0.4. Porque cuando el proceso se da de forma adiabática se logra una conversión del 40%. Entonces, reemplazando valores, me da que esto es igual a 5.5 por 10 elevado a la menos 4. Así, metro cúbico sobre mol por minuto. ¿Ya? Ahora, por medio de las dos constantes y la ecuación de Arrhenius se puede determinar lo que es la, la energía de activación, ya, es un valor constante. Entonces sabemos que el logaritmo natural de K2 sobre K1, por acá vale, el logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a la energía de activación sobre la constante de los gases por 1 sobre T1 T1
menos 1 sobre T2. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores, sería que la energía de activación, no, vamos despejando lo que es la energía de activación sobre R, la relación de energía de activación sobre la constante de los gases igual al logaritmo de K2 por K1 sobre K1 dividido sobre 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. ¿Ya? El logaritmo va acá afuera. No. Bueno, ya. Ustedes vieron cómo se despejaba. Entonces, despejando los valores queda que, a poner así, el logaritmo de K2 sobre esta serie sobre K1, ahí está. Sobre todo lo que está aquí. Es igual a E sobre R. ¿Ya? Y despejando todos los valores constantes, la de las constantes que ya se habían calculado previamente, queda que ese valor R es igual, E sobre R es igual a 2601.7 kilo. Esto queda por la Kelvin. ¿Ya? Ahora, ya, entonces, la constante cinética quedaría que es igual a K por K, vamos a ponerle K final. K final es igual a K1 por este valor que está aquí, ¿ya? Por igual déjenme calcularlo por si acaso, me dio otro valor diferente. El logaritmo natural. Logaritmo natural de 5.55 por 10 a la menos 4 sobre 1.5625 por 10 a la menos 4. Eso dividido para 1 sobre 300 menos 1 sobre 350. ¿Ya? Esto sería igual, sí, sale el mismo, 1661 por 0.7. ¿Ya? Por 1 sobre 300 menos 1 sobre t, que es la temperatura del reactor. Aquí me olvidé ponerles el exponencial. Exponencial de esto. Entonces sería K final, K a la temperatura del reactor. K a la temperatura del reactor. ¿Ya? Ahora. Ya. Bueno, ya determinamos eso. Ahora, vamos. Me están pidiendo es la conversión. Sin embargo, tengo dos incógnitas. Tengo la temperatura, que no sé cuál es la temperatura del reactor. Y tampoco tengo lo que es
la energía de activación, perdón, lo que es la conversión. Entonces vamos a dejar escrito todo en ecuaciones y para esa forma ingresarlas a ese y ese es un resolvedor de ecuaciones, valga la redundancia. Entonces, siendo así, quedaría que la primera ecuación es, uy, es igual a, sería esa la ecuación primera. La primera ecuación sería esta. Esta sería la primera ecuación. Déjame copiar. Esta de aquí. Voy a copiar. Todo esto igualado a 0. Y la segunda ecuación sería la del volumen del reactor. Ojo, el volumen del reactor 2. Este ecuación que está acá. ¿Ya? Asimismo, igualado a 0. ¿Ya? Entonces quedaría que este es menos y es igualado a 0. ¿Ya? Entonces, una vez tienen las ecuaciones y todo planteado, eh, vamos a leer para tener, en este caso se va a poder resolver. Yo ya lo adelanté un poco. Voy a poner acá. ¿Dónde está el inicio? Entonces lo que hice, ay, ¿por qué se pone así? Ahí está. ¿Ya? Entonces lo primero que hice fue agregar todos los datos. Me daban la transferencia de calor UA, X1 y 0.2, porque acuérdense que el primer reactor parte de que es, o sea, podemos usar cualquiera de los dos. No, este, puedo usar, en este caso sé que el primer caso que el reactor es isotérmico, que opera de forma isotérmica. Entonces, se tiene que es 4, el X es 0.2, de la entropía de reacción ya la determinamos anteriormente, el volumen del reactor es el mismo que el del primero, un metro cúbico, el flujo volumétrico es igual, se mantiene constante, la concentración inicial es la misma, el espacio sub 0 es, es el mismo, la temperatura de entrada es 300, ¿por qué? Porque me dice que o sea, acuérdense que la corriente entra el primer reactor y sale el primer reactor. Y como opera de forma isotérmica, la temperatura de la corriente y la temperatura del reactor es la misma, entonces 300 grados centígrados. Dice que la temperatura del intercambiador es constante, porque dice que se mantiene tanto la entrada y salida de 350. El CPI también es 60, ya lo determinamos que es o no recuerdo, creo que no. Pero bueno, en tal caso, si no, es la sumatoria de los reactivos, en este caso era 25 más 30, viene a ser 60 kilojoules sobre mol Kelvin. Aquí tiene la constante que en este caso era K1, que es cuando 300, es 300 Kelvin, ese valor es de 1.5625 por 10 a la menos 4, en esta acá ya lo sé, exponencial de, aquí es 6617. 1,7 multiplicado por, así mismo, esta es la ecuación de la velocidad, perdón, de la constante cinética.
Esta es la ecuación de la velocidad de reacción. Esta es la ecuación del balance de energía y esta es la ecuación del balance molar. Se tienen dos incógnitas, dos ecuaciones. Le damos a resolver aquí en la calculadora. Entonces, al continuar, ya automáticamente lo bueno de eso es que uno ingresa, obviamente tiene que tener el número de las mismas ecuaciones, número de incógnitas y resuelve, o bueno, dos ecuaciones son incógnitas, no hay problema. Entonces sale que la conversión a la que se llega, x2, es de 0.24, x es igual a 0.42, perdón, 42, y la temperatura del reactor. No nos preguntaron, pero igual, se las digo. A ver, X llega a 0.42, esa es la temperatura de salida del esa es la conversión a la que se llega con un segundo CCTR colocado en serie con un intercambiador que tiene un coeficiente de transferencia de calor de 4 kJ por minuto, si no estoy mal. Y la temperatura del reactor da como resultado que es igual a 327.27 Kelvin. Y eso es una forma, la verdad que no encontré, lo estaba tratando de hacer en Excel para explicarlas, pero no encontré. Entonces dije, mejor me voy a ese, ingreso las ecuaciones. Obviamente las ecuaciones tienen que estar, vienen del balance de energía, vienen del balance de masa, tienen que considerar todo dependiendo del reactor. Y bueno, lo que hacen es colocarlas y resolverlas. ¿Ya? Ahora vamos con el tercer literal, que es... ¿y ahora qué pasaba si yo cambio el PFR, perdón, el CCTR con un PFR del mismo tamaño, con un intercambiador de calor, pero con un coeficiente de transferencia de calor de 10 kJ, creo que era. Sí. Entonces, vamos a poner, sí, ¿ya? En este caso, asimismo, cuando se trata de un PFR, primero se escribe el balance molar, sería dx a db es igual a menos RDA sobre sobre RDA sub 0. ¿Ya? La ley de velocidad ya la habíamos escrito, es la misma. Ley de velocidad, aquí vamos a poner balance molar. Ley de velocidad. Y eso es igual a, era RDA 2, viene a ser RDA 2. Bueno, viene a ser, es igual acá, es la misma se puede utilizar la misma ecuación de la constante cinética que hicimos en el literal anterior. ¿Por qué? Porque es la misma reacción y estamos trabajando en las mismas condiciones. Lo único que se está cambiando es el reactor, pero la cinética de la reacción es la misma. ¿Ya? Entonces, por la concentración de A, por la concentración de B, me les copió el valor de la constante cinética. La ecuación para que quede también aquí escrita. ¿Ya? Ahora ponemos acá. Y ustedes saben que como es así mismo como anterior, como es la reacción en fase líquida, que aquí la concentración final de A es igual a la concentración inicial. eh, de A por 1 menos X. Asimismo es lo mismo para el caso de B, así como se hizo en el caso anterior.
Ya. Este... mm, y, y lo que queda, esta es la parte exterior. Ya, déjenme verlo para que no sea todo juntito. Y la otra es combinar, ¿ya? Si yo combino, vamos combinando. Combinar. ¿Ya? Queda que menos R de A2 es igual a la constante significa K por la concentración de A inicial elevado al cuadrado por 1 menos X elevado al cuadrado. Ojo, aquí es X2. Le voy a especificar X2 porque es la conversión que se ocurre en el segundo reactor. ¿Ya? Bueno, combinando el balance molar con la estequiometría, que X de B es igual a menos R de A sobre F de A sub 0. Reemplazando R de A, queda que esto. ¿Ya? Esto tiene que estar elevado al cuadrado. Esto también, no sé por... Ah, esto se copió otra cosa. Voy a copiar aquí. Aquí, ahí. Ok, ya. Ya. Bueno, como aquí no presiona, no mencionan nada de que haya presión, eso no se considera. Ya, ahora, la ecuación por el balance de energía, como estamos hablando de un intercambiador de calor, era que es de T de B es igual a U sobre F de A sub 0, y creo que todo esto está sobre otra cosa, ya. Uy, por la temperatura del intercambio del fluido enfriador menos la temperatura del reactor más menos la velocidad de reacción por la entalpía de reacción menos la entalpía de H. ¿Ya? Y esto todo dividido para el flujo inicial de A por sumatoria de teta I por los CPI. Entonces quedaría así esa ecuación. Bueno, de ahí lo que faltaría, como me está pidiendo la conversión, que ustedes saben, se debe considerar, se debe integrar. Entonces vamos a ir a Python. Mm, Ya, bueno, aquí déjenme un ratito ver algo. Que no ahora que,
Ya, déjenme crear un nuevo documento. Entonces, primero llamamos a la librería. Ingresamos los datos que nos dan la temperatura TA para esta reactora de 300 Kelvin, la temperatura de entrada es también 300 Kelvin, X1 es igual a 0.2, que es la conversión que se logra en el primer reactor. El flujo volumétrico es igual a 0.5 metros cúbicos por minuto. La concentración inicial es igual a 1000 moles, por metro cúbico. El flujo molar inicial es igual al flujo volumétrico por la concentración inicial. ¿Qué más dan? Allá me dan el coeficiente total de transferencia de calor, que es igual a 10 y los kilojoules sobre minuto por Kelvin. No me acuerdo qué otro valor era. Es kilojoule. Me olvidé de unidades. No, sí, lo puse. Kilojoule. Metro cúbico. Me falta la unidad del metro cúbico. ¿Qué otro valor le dan? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? De hierro. Ah, ya no existe CA0, CA1. ¿Ya? También tengo el CPA, que es igual, si no estoy mal, 25 kilojoule mol por Kelvin. El CPB es igual a 35 kilojoule mol Kelvin. También me da la entalpía de reacción, que es igual a menos 7500 kilojoule sobre mol. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? K1, que es igual a 0.00, no, vamos a poner 1.5625 por 10 elevado a la menos 4. Eso estaba en unidades de metro cúbico sobre mol por Kelvin, bueno, por minuto, perdón. ¿Qué más? Me estoy olvidando, creo que no. Ahora sí, vamos a crear una función. Vamos a poner función PFR, vamos a ponerle. Ay, sí estoy compartiendo toda la pantalla. En cabeza me da como que. Ahí está. Ya una función que es de t, que depende de x. A ponerle una función que de. Ya, vamos a ponerle xt. ¿Ya? Entonces, no. xb. Vamos a poner una función de t de x, porque estamos hablando de no sé qué. Bueno, lo que ustedes quieran poner. ¿Ya? Entonces, primero vamos fijando x2 es igual a t en la posición 0. T, la temperatura del reactor, es igual a... Vamos a ponerle C para que no lleve la misma variable. Es igual a C en la posición 1.
¿Qué más? Vamos a escribir la constante cinética que están... estamos perdiendo. R es igual a 2601.7. Estamos en unidades de Kelvin, ¿ya? Entonces es K1, no sería K1, sí. K es igual a K1 por NP punto exponencial de EAR por 1/T sub 0 es la que me da, la 300, 1/300 menos 1 sobre la temperatura normal. Falta un paréntesis y acá fueron otro paréntesis. Ahí estamos bien. ¿Ya? La velocidad de reacción 2, RA2, a ponerle, es igual a menos K por la concentración de A inicial elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Por 1 menos x2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, tomamos en cuenta. ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a escribir de x de b es igual a menos r de a2 sobre el flujo molar inicial. Ahora el balance de energía de T a de B es igual al coeficiente de transferencia de calor total por TA menos T. Todo eso más menos R de A2. Más menos R de A2 por menos DHRX, que es la enthalpía de reacción. Y todo multiplicado, todo esto dividido sobre el flujo molar inicial por la sumatoria CPI, que sería CPA más CPB. ¿Qué faltó? Aquí 0. CPA sub 0. ¿Ya? Ponemos return de X dB, dt dB. ¿Ya? Escribimos las condiciones iniciales. C0 es igual. Aquí, mucho cuidado. Aquí el primer puesto para este arreglo viene a ser X. Pero X ya no empieza en 0. ¿Por qué? Porque está saliendo de un reactor. Y entonces ahí la conversión empieza en 0.2, porque ya pasó un primer reactor y reaccionó y se tuvo, como el reactor es isotérmico, se logró una reconversión de 0.2. Entonces sería X, X en cuando recién está entrando al segundo reactor, viene a ser X1.
¿ya? Y la temperatura de entrada, como sale el factor isotérmico, es la temperatura a 300 grados Kelvin, ¿ya? Ahora vamos a poner los límites. B es igual a... Ay, no, comentar. Límites. B es igual a np.linspace de 0,1, porque me está diciendo metro cúbico. Ojo, mucho cuidado con... A resolver el O de int, a resolver la ecuación. Eh, resolveré. Eh, ya, serían... A ver. C. Vamos a ponerle T1. Vamos a ponerle T1. No hay ni un T1, no. Es igual a O de int, llama la función PFR, coma, llama las condiciones iniciales, coma la variable, los límites y resuelvo. Entonces vamos a poner print T1. A ver qué muestra. Bien. Entonces, cuando se tiene un reactor PFR, si pueden ver aquí, vamos a graficarlo para que lo vean. PLT, ay, un ratito. Disculpe. Bueno, les voy a decir, iba a decir plt.plot, a ver, la variable independiente b t1, que viene a ser la conversión, la posición 0, ¿ya? Entonces vamos a ver plt.xlabel, va a ser volumen, plt.ylabel, viene a ser conversión, y vamos a ponerle plt.log, no sé qué decir. Ya, si ven, llega hasta 0. La conversión llega a 0,416, un poquito menos que el CCTR, pero igual eso influye. Si lo haces comparas y todo lo demás, en producción anual y todo eso influye. Bueno chicos, esto por la ayuntía de hoy. Disculpen un poquito la demora. Les deseo muchos éxitos en sus exámenes. Que bueno, muchas gracias.